La estación de comunicaciones explotó detrás de Jake, mientras sus dedos volaban sobre el panel de emergencia. El humo llenaba sus pulmones y la alarma perforaba sus oídos, pero no podía detenerse. Tenía que enviar el mensaje. La flota Krell había llegado 3 horas antes de lo esperado, y ahora la colonia Frontera 7 ardía. 200 familias humanas atrapadas en los refugios subterráneos, con apenas 4 horas de oxígeno restante. El comandante Peterson yacía muerto a 3 metros de distancia, la mitad de su cuerpo desintegrado por fuego de plasma. Jake había sido solo un técnico de comunicaciones de segundo nivel, pero ahora era lo único que quedaba entre la supervivencia y la extinción de todos en este planeta fronterizo. Sus manos temblaban mientras codificaba la frecuencia especial, o aquella que nunca debía usarse excepto en caso de emergencia absoluta. La frecuencia de la reina Vexara. Los humanos y los Shentari habían firmado el Tratado de No Agresión hacía apenas 6 meses. Una alianza frágil, nacida de la necesidad mutua contra el Imperio Krell, pero llamar directamente a la reina era romper todos los protocolos diplomáticos. El Consejo Galáctico podría interpretar esto como una violación, como debilidad humana. Pero Jake no tenía opción. El techo comenzó a ceder sobre su cabeza cuando finalmente estableció la conexión. La voz que respondió era como cristales rozando metal, hermosa y aterradora a la vez. «Identifícate, humano». Jake Morrison, técnico de la colonia Frontera 7. Su voz sonaba ronca por el humo. «Reina Vexara, solicito ayuda de emergencia. Los Krell nos atacan. 200 civiles atrapados. Necesitamos evacuación inmediata o moriremos todos». Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Jake escuchó explosiones en la distancia. Los Krell estaban bombardeando sistemáticamente cada estructura sobre la superficie. En cualquier momento encontrarían los refugios. Los protocolos establecen que las solicitudes de ayuda deben pasar por canales diplomáticos apropiados, respondió la reina. Su tono era imposible de descifrar. No hay tiempo para protocolos. Jake golpeó el panel con frustración. Hay niños aquí abajo, ancianos, gente que solo quería una vida tranquila en la frontera. Los Krell van a matarlos a todos. Por favor. Otro silencio. Jake cerró los ojos. Había fallado. Moriría aquí, y con él todos los demás. Pensó en Lisa, la maestra de la pequeña escuela de la colonia. Pensó en el viejo Ben, que cultivaba tomates en los invernaderos hidropónicos. Pensó en Amy, de 6 años, que siempre le preguntaba sobre las estrellas. ¿Cuántos guerreros tienen para defender la posición?, preguntó finalmente la reina. Ninguno. Todos murieron en la primera oleada. Solo quedamos civiles. ¿Armamento? Rifles de caza, algunas herramientas. Nada que pueda detener naves de guerra Krell. La comunicación crepitó. Jake pensó que había perdido la señal. Pero entonces la voz de Vexara regresó. Esta vez diferente. Más suave, pero también más feroz. Hace 3 meses, un humano llamado Chris Sanders salvó a mi sobrina de ahogarse en las marismas de comercio de Nexus 7. No tenía obligación. No conocía nuestra cultura. Simplemente vio a alguien en peligro y actuó. Cuando le preguntaron por qué arriesgó su vida, respondió que era lo correcto. Jake no sabía qué decir. Los humanos son extraños, continuó la reina. Débiles físicamente, corta esperanza de vida. Pero tienen algo que pocas especies poseen. Hacen lo correcto incluso cuando no beneficia su supervivencia. Eso los hace dignos. El panel de Jake emitió un pitido. Nuevas señales aparecían en su pantalla. 1, 10, 100, 1000. La flota real Shentari llegará en 18 minutos, dijo Vexara. Resistan. Gracias, susurró Jake.
lágrimas corriendo por sus mejillas sucias de hollín. No agradezcas todavía, Jake Morrison. Porque cuando un humano llama, todos respondemos. La comunicación se cortó justo cuando el techo colapsaba completamente. El polvo todavía flotaba en el aire cuando Jake escuchó las explosiones sobre su cabeza. Pero estas eran diferentes. Los Krell estaban siendo atacados. Corrió hacia los túneles de acceso a los refugios, su comunicador portátil captando docenas de transmisiones. No solo Centauri, había naves Korvan, transportes Meturi, incluso destructores de la Federación Ashkari, que técnicamente estaba en guerra fría con la Tierra. Descendió 3 niveles por las escaleras de emergencia, sus piernas ardiendo por el esfuerzo. El refugio principal era una cámara enorme excavada en la roca sólida del planeta. 200 caras se volvieron hacia él cuando entró. Lisa se acercó primero, su rostro manchado de tierra. Jake, ¿qué está pasando allá arriba? Escuchamos explosiones diferentes. Ayuda, viene ayuda. Se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Llamé a la reina Vexara. Ella respondió. ¿Y no viene sola? El viejo Ben, con su cabello blanco despeinado, frunció el ceño. ¿La reina alienígena? ¿Por qué ella nos ayudaría? Apenas conocemos a su gente. Jake sonrió, a pesar del dolor en sus costillas donde había golpeado contra una viga al caer. Oh, porque un humano ayudó a su sobrina una vez. Porque eso es lo que hacemos. Amy, la niña de 6 años, tiró de su manga. ¿Los monstruos malos se van a ir? Sí, pequeña. Los monstruos se van a ir. Un nuevo estruendo sacudió el refugio. Pero esta vez Jake no sintió miedo. A través de su comunicador, escuchó la voz de un comandante Centauri coordinando patrones de ataque. Naves de 5 especies diferentes formaban una barrera defensiva sobre la colonia. Los Krell, enfrentados a una fuerza superior inesperada, comenzaban a retirarse. La transmisión en su comunicador cambió de frecuencia. Era Vexara nuevamente. Jake Morrison, las fuerzas de evacuación están aterrizando en la zona norte. Tienen 40 minutos para trasladar a todos los civiles. Los Krell se reagruparán pronto. Entendido. Moviendo a la gente ahora. Jake, la voz de la reina se volvió casi gentil. Le conté a otros líderes sobre tu llamada. Les recordé por qué los humanos son diferentes. Porque cuando piden ayuda, no es cobardía sino confianza. Confianza en que hay bondad en el universo. Y esa confianza nos obliga a ser mejores. Jake observó a las familias comenzar a moverse hacia las salidas de emergencia. Lisa organizaba a los niños en grupos. Ben ayudaba a los ancianos a ponerse de pie. Todos se movían con propósito renovado. No creo que seamos tan especiales, dijo Jake. Solo tratamos de sobrevivir como todos los demás. Esa humildad también es parte de lo que los hace únicos, respondió Vexara. Ahora muévanse. Cada segundo cuenta. Las naves de evacuación Centauri eran hermosas, con cascos plateados que brillaban incluso bajo el cielo anaranjado lleno de humo de Frontera 7. Los pilotos alienígenas ayudaban personalmente a subir a los humanos. Sus 3 brazos articulados, trabajando con eficiencia sorprendente, pero también con cuidado genuino. Jake fue el último en abordar, asegurándose de que cada persona estuviera a salvo primero. Cuando finalmente subió la rampa de la nave de transporte principal, Lisa lo esperaba en la entrada. «Hiciste algo imposible hoy», le dijo ella tomando su mano. «No solo hice una llamada». «No. Le recordaste al universo por qué vale la pena salvarnos». La nave despegó justo cuando los Krell lanzaban su segundo bombardeo masivo. Desde las ventanas de observación, Jake vio la colonia que había sido su hogar durante 3 años desaparecer en bolas de fuego. Pero también vio algo más.
vio naves de media docena de especies diferentes, formadas en perfecta coordinación defensiva. Vio el futuro de la humanidad entre las estrellas y vio, por primera vez en su vida, que no estaban solos. La flota combinada saltó al hiperespacio 10 minutos después, llevándose a los 200 humanos de Frontera 7 hacia la seguridad. Y mientras el espacio se deformaba a su alrededor, Jake finalmente se permitió dormir, sabiendo que cuando un humano llamaba, el universo entero respondía. La estación orbital Refugio 4 nunca había visto tantas especies diferentes en un solo lugar. Los corredores amplios diseñados para acomodar a los gigantescos Meturi se sentían estrechos con el flujo constante de diplomáticos, comandantes militares y personal de ayuda humanitaria de 30 razas distintas. Jake caminaba entre ellos con una sensación de irrealidad. Apenas 12 horas después de haber escapado de la muerte en Frontera 7. El Centro de Coordinación de Crisis ocupaba 3 niveles completos de la estación. Hologramas flotaban por todas partes mostrando mapas estelares, rutas de evacuación y posiciones de flotas. Lisa permanecía cerca de Jake, sus ojos verdes muy abiertos mientras observaba la actividad frenética. «Nunca imaginé algo así», murmuró ella. «Todas estas especies trabajando juntas». Un oficial Corban, con su piel azul brillante y sus 4 ojos compuestos, se detuvo frente a ellos. Su traductor universal emitió un chasquido antes de hablar. «¿Ustedes son los humanos de Frontera 7? La reina Vexara solicita su presencia en la sala de estrategia principal». Jake intercambió una mirada con Lisa. «¿Los dos?» «Todos los sobrevivientes adultos», la reina insiste. Los condujeron a través de un pasillo que parecía hecho enteramente de cristal translúcido. Desde allí podían ver el espacio exterior, donde docenas de naves de guerra mantenían una formación defensiva alrededor de la estación. Jake reconoció diseños Shentari, Ashkari y Methuri, pero había otros que nunca había visto. La sala de estrategia era circular, con una mesa holográfica masiva en el centro. Alrededor de ella se encontraban figuras que Jake solo había visto en transmisiones noticiosas. El alto almirante Korban Texnor, el patriarca Meturi Gorn, la embajadora Ashkari Silith, y en el centro, más alta que cualquiera de ellos, estaba la reina Vexara. Los Shentari eran una especie impresionante. Vexara medía casi 3 metros de altura. Su cuerpo esbelto cubierto por una exoarmadura orgánica que brillaba con tonos púrpura y plateado. Su rostro era casi humanoides, con rasgos delicados, pero ojos que parecían contener galaxias enteras. 4 brazos se extendían desde su torso, cada uno terminando en manos de 6 dedos extraordinariamente gráciles. Jake Morrison. Su voz resonó sin necesidad de traductor, hablando perfecto inglés. «Te esperaba». Jake tragó saliva y se acercó a la mesa. Lisa y otros 50 humanos de Frontera 7 entraron detrás de ellos, llenando un lado de la sala. «Majestad, no sé cómo agradecerle por salvar nuestras vidas». Vexara inclinó su cabeza, un gesto que Jake había aprendido que significaba respeto entre su pueblo. «No hay necesidad de gratitud por hacer lo correcto, pero hay mucho que discutir. El ataque a Frontera 7 no fue aleatorio». El holograma en el centro de la mesa cambió, mostrando un mapa del espacio conocido. Docenas de sistemas estelares estaban marcados en rojo. Los Krell han lanzado una campaña coordinada contra 52 colonias fronterizas en los últimos 6 días, explicó el almirante Texnor, su voz grave retumbando. Frontera 7 fue solo una de muchas, pero ustedes fueron los primeros en pedir ayuda directamente a un líder extraterrestre, rompiendo todos los protocolos diplomáticos. «No tuve opción», dijo Jake, sintiendo las miradas de todos los líderes alienígenas sobre él.
Mi gente iba a morir. Exactamente, intervino Vexara, y esa es precisamente la lección que el universo necesitaba. Por años, las especies del Consejo Galáctico han mantenido distancia de la humanidad. Los consideramos impredecibles, emocionales, peligrosos en nuestra propia manera. Pero Jake Morrison hizo algo que ningún diplomático había logrado. Nos recordó nuestra propia humanidad. El patriarca Methuri, una criatura que parecía hecha de roca viviente, emitió un sonido que el traductor interpretó como risa. Ironic choice of words, Queen Vexara, but accurate. When your call came through Gentari channels, I was in a council meeting discussing trade disputes with the Ashkari. Petty conflicts that have consumed decades of negotiation. La embajadora Ashkari, una forma serpentina flotando dentro de un tanque de líquido transparente, continuó. Y entonces Vexara irrumpió en nuestra sesión privada, transmitió la llamada de Jake Morrison y preguntó una cosa. ¿Qué tipo de civilizaciones somos si permitimos que inocentes mueran por nuestro orgullo y protocolos? Jake sintió que sus rodillas se debilitaban. Lisa le tomó del brazo para sostenerlo. 20 minutos después, dijo Vexara, cada especie en esta sala había comprometido naves para su rescate. No porque tuviéramos obligación, no porque hubiera beneficio político, sino porque su llamada nos avergonzó de nuestra indiferencia. El holograma cambió nuevamente, mostrando ahora las posiciones actuales de la flota combinada. Era impresionante. Cientos de naves de guerra, transportes y cruceros de apoyo, todos trabajando en perfecta coordinación. Esta es la fuerza de respuesta unificada, anunció el almirante Texnor. Formada hace 7 horas en respuesta directa al ataque contra Frontera 7. Nuestro objetivo es simple: rescatar a cada colonia bajo ataque Krell y demostrar que cuando una especie pide ayuda, el Consejo Galáctico responde. Pero necesitamos algo de ustedes, Necumanos, dijo Vexara, sus ojos fijos en Jake. Necesitamos que cuenten su historia, no a través de canales oficiales o comunicados diplomáticos, sino directamente, de corazón a corazón. Necesitamos que el universo entienda por qué los salvamos. Jake miró a Lisa, luego al resto de los sobrevivientes de Frontera 7. Ben estaba allí, con Amy dormida en sus brazos. Chris, el ingeniero que había mantenido los generadores de oxígeno funcionando hasta el último momento. Kate, la doctora que había tratado heridas con suministros limitados. Todos ellos, personas ordinarias que habían enfrentado lo extraordinario. No soy bueno para los discursos, admitió Jake. No necesitas serlo, respondió Vexara. Solo necesitas ser humano. Solo necesitas recordarle al universo lo que eso significa. 3 horas después, Jake se encontraba frente a un transmisor que enviaba su imagen a 1.000 millones de dispositivos a través de 100 sistemas estelares. Lisa estaba a su lado, y detrás de ellos el resto de los sobrevivientes. No había preparado nada. No había escritores de discursos o asesores de imagen. Solo él y la verdad. Mi nombre es Jake Morrison, comenzó, su voz temblando ligeramente. Hace un día era un técnico de comunicaciones en una colonia fronteriza. Hoy estoy aquí porque la reina Vexara y líderes de especies que apenas conozco decidieron que nuestras vidas valían la pena salvar. No sé por qué somos especiales. No sé qué hicimos para merecer esto. Pero sé que cuando enfrenté la muerte, llamé pidiendo ayuda. Y el universo respondió. Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Los humanos no somos perfectos. Cometemos errores, somos impulsivos, emocionales, a veces estúpidos. Pero también creemos en algo fundamental. Creemos que la vida tiene valor.
que cuando alguien necesita ayuda, extiendes la mano, no porque obtengas algo a cambio, no porque sea estratégicamente inteligente, sino porque es lo correcto. Lisa dio un paso adelante, su voz clara y fuerte. Hace 3 meses, un humano salvó a una niña Shentari de ahogarse. No sabía quién era ella. No sabía que su tía era la reina. Solo vio a alguien en peligro y actuó. Esa es la esencia de la humanidad. Vemos el sufrimiento y no podemos ignorarlo. Ben habló después, con Amy ahora despierta en sus brazos. Tengo 73 años. He vivido lo suficiente para ver lo mejor y lo peor de mi especie. Y les digo esto. Los humanos son peligrosos cuando los amenazas, pero somos más peligrosos cuando nos das algo por qué luchar, algo que proteger, alguien que amar. Uno por uno, los sobrevivientes compartieron sus historias. Chris habló de mantener los generadores funcionando incluso cuando la estación se desmoronaba. Kate describió tratar heridas graves con solo vendas y esperanza. Cada historia era diferente, pero todas compartían un tema común. Ante la muerte, los humanos no se rindieron. Se apoyaron mutuamente. Lucharon por cada segundo de vida. Cuando terminaron, Jake volvió al frente del transmisor. No sé qué hace esto a la política galáctica. No sé si cambia algo. Pero sé esto. Cuando necesité ayuda, la reina Vexara respondió. Y eso significa más que cualquier tratado o alianza. Significa que hay esperanza, que hay bondad, que no estamos solos en este universo oscuro. La transmisión terminó. El silencio llenó la sala durante un largo momento. Entonces Vexara se acercó, sus 4 brazos extendidos en un gesto de abrazo que Jake había visto en videos culturales, Shentari. Lo hiciste perfecto, dijo ella suavemente. Ahora el universo sabe lo que yo supe desde el momento en que escuché tu voz. Los humanos son dignos no por su fuerza o tecnología, sino por su corazón. En las siguientes 24 horas, la transmisión de Jake fue vista 6.000 millones de veces a través del espacio conocido. Las redes sociales galácticas explotaron con debates sobre la humanidad, sobre el valor de la vida y sobre el significado de la civilización. Pero más importante, algo cambió en el tejido mismo de las relaciones interespecies. La embajadora Ashkari anunció la suspensión inmediata de todas las disputas comerciales con los Meturi. Desde el patriarca Gorn comprometió el 20% de su flota mercante para ayudar en operaciones de rescate. Docenas de especies menores que nunca habían interactuado con humanos ofrecieron asistencia, suministros y refugio. Y los Krell, enfrentados a una coalición que nunca antes habían visto, comenzaron a retirarse de los territorios fronterizos. Jake observaba todo esto desde la sala de observación de Refugio 4. Todavía sin poder procesar completamente lo que había desencadenado con una simple llamada de ayuda. Lisa se unió a él, trayendo 2 tazas de café que un cocinero Meturi había preparado especialmente para ellos, intentando replicar la bebida terrestre con resultados sorprendentemente buenos. Ben dice que varias colonias ya están organizando eventos en tu honor, comentó Lisa con una sonrisa. Quieren nombrarte embajador honorario de la humanidad. Jake rió, un sonido cansado pero genuino. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Exacto, y ese es el punto. Lisa señaló hacia las estrellas visibles a través del cristal transparente. Durante años, las especies alienígenas nos vieron como salvajes controlados. Peligrosos, pero contenibles. Pero tú les mostraste algo diferente. Les mostraste que los humanos confían, que creemos en la bondad de otros, y esa confianza los obligó a ser dignos de ella. Una alerta sonó suavemente en el comunicador de Jake. Era un mensaje directo de Vexara. Jake Morrison,
Hay una situación en el sistema Kelnar 3. Una colonia Ashkari está bajo ataque. Sus líderes están siguiendo protocolos, enviando solicitudes formales de ayuda a través de canales apropiados. Pero eso tomará días, y tienen horas. ¿Harías lo que hiciste por tu propia gente? ¿Llamarías por ellos? Jake no vaciló. Por supuesto. ¿Qué necesitas que haga? Nada, solo quería saber si lo harías. La fuerza de respuesta unificada ya está en camino. Pero ahora sé con certeza. Los humanos no solo piden ayuda para sí mismos, extienden esa misma confianza a otros. La transmisión terminó. Jake miró a Lisa, viendo la comprensión reflejada en sus ojos. Esto es más grande que nosotros, Ana, ¿verdad? Preguntó ella. Siempre lo fue. Desde el momento en que Chris saltó a ese agua para salvar a una niña que ni siquiera conocía. Desde el primer humano que vio a alguien en problemas y decidió ayudar en lugar de alejarse. Estamos redefiniendo lo que significa ser una especie espacial. Las puertas de la sala de observación se abrieron. Ben entró con Amy, seguidos por Chris, Kate y otros sobrevivientes. Acaban de anunciar algo en el centro de coordinación, dijo Ben, su rostro serio pero con un brillo en sus ojos. El Consejo Galáctico está convocando una sesión de emergencia. Van a votar sobre algo llamado la Resolución Morrison. ¿La Resolución Morrison? Jake parpadeó. ¿Qué es eso? Chris sonrió ampliamente. Una nueva ley galáctica. Cualquier especie bajo ataque puede hacer una llamada de emergencia directa a cualquier líder de cualquier otra especie, sin importar protocolos o jerarquías diplomáticas. Y esa llamada debe ser respondida dentro de 2 horas o enfrentar sanciones del Consejo. Le están llamando el protocolo de esperanza en las transmisiones, añadió Kate. Porque les recordaste a todos que la esperanza no puede esperar aprobaciones burocráticas. Amy se soltó de la mano de Ben y corrió hacia Jake, abrazando sus piernas con fuerza. El señor Ben dice que salvaste al universo. Jake se arrodilló para estar a su nivel. No, pequeña. Solo hice una llamada telefónica muy importante. Pero la reina bonita respondió, y ahora todos son amigos. De la boca de los niños, pensó Jake, viene la verdad más simple. Se levantó, mirando a sus compañeros sobrevivientes, luego hacia las estrellas más allá. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lisa. Reconstruimos, respondió Jake. Frontera 7 se fue, pero hay cientos de mundos que necesitan colonos, mundos donde podemos empezar de nuevo, esta vez sabiendo que no estamos solos. La reina Vexara ofreció terrenos en 3 de sus propios planetas, dijo Ben. Mundos hermosos, según los informes, y están construyendo una nueva estación espacial en la frontera entre el territorio humano y Centauri. Hay un símbolo de cooperación. Quiere que se llame Estación Morrison, añadió Chris con una sonrisa. Jake negó con la cabeza, riendo a pesar de la absurdidad de todo. Estación Esperanza suena mejor. Todos estuvieron de acuerdo. Los siguientes días trajeron cambios que ninguna especie en la galaxia había anticipado. La resolución Morrison pasó con un apoyo del 92%. El voto más unánime en la historia del Consejo Galáctico. Pero más allá de las leyes y protocolos, algo más profundo había cambiado. Las especies comenzaron a hablar entre sí de manera diferente. Los antiguos enemigos empezaron negociaciones de paz. Las disputas territoriales que habían durado siglos de repente parecían triviales. Porque si los humanos, una especie tan joven y frágil, podían confiar lo suficiente como para pedir ayuda y el universo podía responder, entonces quizás había esperanza para todos. Jake fue invitado a hablar en el Consejo Galáctico mismo, una ceremonia que se transmitió a cada rincón del espacio conocido. Pero en lugar de dar un gran discurso, simplemente contó la historia de Chris Sanders.
Un hombre ordinario que vio a alguien en peligro y actuó, sin pensar en consecuencias políticas o beneficios personales. Solo vio a una niña ahogándose y supo que tenía que ayudar. Esa es la humanidad, concluyó Jake ante miles de delegados alienígenas. No somos especiales por nuestra tecnología o nuestra fuerza militar. Somos especiales porque cuando vemos sufrimiento, no podemos apartar la mirada. Y ahora, gracias a la reina Vexara y a todos los líderes que respondieron a mi llamada, el universo entero sabe que la compasión no es debilidad. Es la mayor fortaleza que cualquier civilización puede poseer. El aplauso que siguió duró casi 10 minutos, un acto sin precedentes en la historia del Consejo. Pero Jake apenas lo escuchó. Su mente estaba en Frontera 7, en las personas que habían muerto defendiendo su hogar, en el comandante Peterson, que había dado todo para proteger a su gente, en los cientos de colonos de otras colonias que no habían tenido la suerte de hacer esa llamada a tiempo. Cuando regresó a Refugio 4, encontró a Vexara esperándolo en sus aposentos temporales. Majestad. Jake se inclinó, adoptando el gesto de respeto Shentari. Por favor, Jake. Entre nosotros no hay necesidad de formalidades. Me has dado más de lo que cualquier alianza podría comprar. Me diste propósito renovado. Ella se movió hacia la ventana, mirando las estrellas. Mi pueblo ha sido una potencia galáctica durante 1000 años. Pero en ese tiempo nos volvimos complacientes. Olvidamos que el poder conlleva responsabilidad. Tu llamada me recordó por qué mis ancestros construyeron nuestro imperio. No para dominar, sino para proteger. Simplemente necesitaba ayuda, dijo Jake suavemente. Y yo necesitaba que alguien confiara en mí lo suficiente como para pedirla. Vexara se volvió hacia él, sus ojos galácticos brillando con emoción genuina. Jake Morrison, quiero ofrecerte algo. Un puesto en mi consejo personal, embajador humano ante la corona Shentari. Ayúdame a construir el futuro que tu llamada hizo posible. Jake se quedó sin palabras. Era un honor inimaginable, pero también una responsabilidad aterradora. No soy diplomático, finalmente logró decir. Soy solo un técnico. Exactamente. No quiero un diplomático entrenado para decir las palabras correctas. Quiero a alguien que diga la verdad, sin importar cuán incómoda sea. Alguien que me recuerde por qué el poder existe para servir, no para dominar. Necesito pensarlo, dijo Jake. Hablar con mi gente. Por supuesto. Pero Jake, considera esto. Tu historia ya cambió el universo. Imagina lo que podrías hacer con tiempo y recursos. Después de que Vexara se fue, Jake se quedó solo con sus pensamientos. La magnitud de lo que había pasado finalmente lo golpeó. Una simple llamada de emergencia había desencadenado una revolución en las relaciones galácticas. La humanidad, antes vista como una especie menor en el gran esquema cósmico, ahora se encontraba en el centro de un renacimiento moral. Lisa encontró a Jake en la sala de observación horas después, mirando las estrellas en silencio. Ben me contó sobre la oferta de Vexara, dijo ella, sentándose a su lado. Es increíble. Es aterrador, corrigió Jake. ¿Qué sé yo sobre diplomacia galáctica? Hace una semana estaba reparando transmisores de comunicaciones y quejándome del café de la cantina. Hace una semana salvaste 200 vidas con un acto de fe pura. Si eso no te califica para algo grande, no sé qué lo haría. Jake la miró, viendo la confianza en sus ojos. ¿Vendrías conmigo? Si acepto, quiero decir. No puedo hacer esto solo. Lisa sonrió. Jake Morrison, me lanzaste al espacio en una nave alienígena mientras nuestro hogar explotaba a nuestro alrededor. Claro que te acompañaré.
Alguien tiene que asegurarse de que no causes otro incidente intergaláctico. Rieron juntos, el sonido ligero y genuino. Pero debajo de la risa, Jake sentía el peso del futuro presionando sobre sus hombros. El universo había cambiado, y él era parte de ese cambio. La pregunta ahora era qué hacer con esa responsabilidad. La respuesta vino 3 días después, cuando Jake visitó el sector médico de Refugio 4. Allí, en una sala privada, encontró a Chris Sanders, el hombre que había saltado al agua para salvar a una niña Shentari. El hombre cuyo acto simple de bondad había plantado las semillas para todo lo que vino después. Chris estaba inconsciente, conectado a media docena de máquinas médicas alienígenas. Había estado en otra colonia cuando los Krell atacaron, y aunque había sobrevivido, sus heridas eran graves. Las quemaduras de plasma son complicadas, explicó el médico Meturi, su voz rocosa sorprendentemente gentil. Estamos haciendo todo lo posible, pero su biología es diferente a la nuestra. Necesitamos más tiempo para entender cómo tratarlo apropiadamente. Jake se sentó junto a la cama de Chris, tomando la mano vendada del hombre con cuidado. Aguanta, hermano. El universo te necesita. Necesita más personas como tú. Los ojos de Chris se abrieron lentamente. Su voz salió como un susurro áspero. Jake, te vi en las transmisiones. Hiciste algo increíble. Tú empezaste todo esto, respondió Jake. Cuando salvaste a esa niña. Cuando mostraste al universo que los humanos se preocupan. Chris intentó sonreír, pero el dolor era evidente. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Esa es la respuesta humana perfecta. Jake apretó su mano suavemente. Y es por eso que voy a aceptar la oferta de Vexara. Voy a asegurarme de que el universo nunca olvide lo que nos hace especiales. Voy a asegurarme de que tu acto de bondad signifique algo. No es solo mi acto, murmuró Chris. Es lo que somos. Todos nosotros. Jake se quedó con Chris hasta que el hombre volvió a dormirse. Cuando salió de la sala médica, encontró a Vexara esperando en el corredor. ¿Escuchaste?, dijo Jake. No era una pregunta. Sí, ¿y tu respuesta? Entonces supongo que tenemos trabajo que hacer. Vexara inclinó su cabeza en respeto. Juntos, Jake Morrison. Juntos reconstruiremos no solo colonias, sino esperanza. La construcción de la Estación Esperanza comenzó una semana después en el espacio neutral entre el territorio humano y Centauri. No sería solo un puesto comercial o una base militar, sino un símbolo viviente de cooperación interespecies. Cada especie en el Consejo Galáctico contribuyó con recursos, tecnología y trabajadores. Jake supervisó el diseño con un equipo de arquitectos de 7 especies diferentes. Insistió en que la estación tuviera espacios abiertos, donde las diferentes especies pudieran mezclarse libremente. Jardines que combinaran flora de 100 mundos. Salones de reunión sin jerarquías obvias. Una biblioteca que contuviera el conocimiento de todas las civilizaciones espaciales. Quiero que sea un lugar donde un niño de cualquier especie pueda mirar a su alrededor y ver el universo entero trabajando en armonía, explicó Jake durante una reunión de diseño. Quiero que sea prueba de que lo que hicimos no fue un accidente feliz, sino el comienzo de algo permanente. Lisa trabajaba en el aspecto educativo, creando programas de intercambio cultural. Ben supervisaba los sistemas agrícolas hidropónicos que alimentarían a miles. Kate establecía instalaciones médicas que podrían tratar a cualquier especie conocida. Los sobrevivientes de Frontera 7 se convirtieron en el núcleo de un movimiento más grande, cada uno contribuyendo sus habilidades únicas. Pero no todo era perfecto. Había resistencia, especialmente de las facciones más conservadoras dentro del Consejo Galáctico.
Los humanos son demasiado jóvenes, demasiado impredecibles, argumentaba el senador Krylak, un Vortán de piel escamosa que había servido en el Consejo durante 3 siglos. Darles tanta influencia es peligroso. Observen su historia. Guerra tras guerra, destrucción de su propio planeta. ¿Y ahora queremos seguir su ejemplo moral? Jake escuchó estas críticas durante una sesión del Consejo. Estaba tentado a defenderse, a señalar todos los logros humanos. Pero entonces recordó las palabras de Bexara. Di la verdad, sin importar cuán incómoda sea. El senador Krylak tiene razón, dijo Jake, sorprendiendo a todos en la cámara. Los humanos somos imperfectos. Nuestra historia está manchada de sangre y errores. Hemos hecho cosas terribles a nuestro propio planeta y entre nosotros. No voy a negar eso ni a hacer excusas. Hizo una pausa, y dejando que sus palabras se asentaran. Pero esa imperfección es precisamente por qué entendemos algo que algunas especies más antiguas han olvidado. Entendemos que la civilización no es un estado que alcanzas y mantienes. Es una lucha constante. Una elección que haces cada día. Elegir la bondad sobre la crueldad. La cooperación sobre el conflicto. La esperanza sobre la desesperación. Palabras bonitas, interrumpió Krylak. Pero cuando enfrentan amenazas reales, los humanos muestran su verdadera naturaleza. Violencia. Agresión. Sí, admitió Jake. Cuando nos amenazas, luchamos. Ferozmente. Pero aquí está la diferencia. Luchamos para proteger, no para conquistar. Luchamos porque amamos algo lo suficiente como para arriesgar todo por ello. Y cuando la lucha termina, extendemos la mano al enemigo derrotado y ofrecemos paz. ¿Cómo hicieron con los Krell?, preguntó Krylak con sarcasmo. ¿Cómo haremos con los Krell?, corrigió Jake. Una vez que esta guerra termine, los humanos ofreceremos términos de paz justos, no porque seamos débiles, sino porque entendemos que el odio perpetuo solo crea más sufrimiento. Hemos aprendido esa lección con nuestra propia sangre en nuestro propio planeta. El silencio llenó la cámara. Bexara se puso de pie, sus 4 brazos extendidos en un gesto formal. Jake Morrison habla con la sabiduría de una especie que ha aprendido de sus errores, que ha mirado al abismo de su propia capacidad para la destrucción y elegido un camino diferente. Esa es una sabiduría que todos deberíamos valorar. La votación para expandir la influencia humana en el Consejo Galáctico pasó con un margen estrecho. Pero pasó, y con ella, una nueva era de cooperación comenzó a florecer. Los Krell, enfrentados a una coalición unificada que nunca habían imaginado posible. Solicitaron negociaciones de paz 6 meses después del ataque a Frontera 7. Jake fue parte de la delegación de negociación, junto con Bexara y representantes de una docena de especies. El comandante supremo Krell, un ser intimidante llamado Rastor, miró a Jake con lo que parecía ser confusión. «Tú eres el humano que comenzó todo esto», dijo a través de su traductor. «El que hizo una llamada». «Sí. Subestimamos a tu especie. Pensamos que eran débiles, divididos, fáciles de conquistar». «Lo somos», respondió Jake simplemente. «Débiles individualmente, fáciles de matar. Pero nunca subestimes el poder de la comunidad. El poder de pedir ayuda y recibirla». Rastor pareció considerar esto. «Mi pueblo ha luchado solos durante milenios. Confiamos solo en nuestra propia fuerza. Es nuestra manera. Y los ha llevado a guerras interminables», señaló Bexara. «Guerras que no pueden ganar contra un universo unido». Las negociaciones fueron tensas pero productivas. Los términos de paz incluían reparaciones, zonas desmilitarizadas y programas de intercambio cultural. Pero lo más importante, incluían una cláusula que Jake
insistió personalmente en agregar. Los Krell tendrán acceso al protocolo de esperanza, explicó durante la sesión final de negociación. Si enfrentan un desastre natural o una crisis humanitaria, pueden llamar y recibir ayuda como cualquier otra especie. Rastor lo miró con incredulidad. ¿Por qué ofrecerías eso a tus enemigos? Porque no quiero que sean nuestros enemigos para siempre. Quiero un futuro donde los niños Krell y los niños humanos puedan jugar juntos sin miedo. Y ese futuro comienza con extender la mano, incluso cuando duele hacerlo. El tratado se firmó 3 semanas después. No resolvió todos los problemas. No borró siglos de conflicto. Pero fue un comienzo. La Estación Esperanza fue oficialmente inaugurada un año después del ataque a Frontera 7. Decenas de miles de seres, de cientos de especies, se reunieron para la ceremonia. Jake estaba parado en el centro de observación principal, mirando la multitud diversa con una mezcla de orgullo y humildad. Amy, ahora de 7 años, sostenía su mano. Había crecido en el último año, convirtiéndose en un símbolo no oficial de la nueva generación. Una niña que no conocería un universo donde las especies no trabajaban juntas. «Señor Jake», preguntó ella con su voz clara, ¿es cierto que salvaste a todos? Jake se arrodilló para estar a su altura. «No, pequeña. No salvé a nadie solo. Confié en que el universo respondería y lo hizo. La salvación vino de todos trabajando juntos. Pero tú hiciste la llamada». «Sí. Pero la llamada no significa nada sin alguien dispuesto a responder. Recuerda eso, Amy. En este universo, ninguno de nosotros está solo. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Si solo somos lo suficientemente valientes como para pedir». Vexara se acercó, acompañada por su sobrina, la niña que Chris había salvado un año atrás. La joven Centauri, llamada Liza, ahora llevaba un medallón especial que la identificaba como embajadora juvenil de paz. «Jake Morrison», dijo Vexara formalmente, «es hora de comenzar la ceremonia». Jake se levantó asintiendo. Junto con líderes de 30 especies diferentes, caminó hacia el escenario central. El discurso que había preparado estaba cuidadosamente escrito, revisado por diplomáticos experimentados. Pero cuando llegó el momento de hablar, Jake guardó sus notas. «Hace un año», comenzó, su voz amplificada para llenar todo el enorme espacio de la estación. Mi mundo estaba ardiendo. Estaba asustado, desesperado y completamente fuera de opciones. Así que hice algo simple. Pedí ayuda. Y el universo respondió de maneras que nunca podría haber imaginado. Miró a la multitud, viendo rostros de incontables formas, colores y configuraciones. Esta estación no es solo metal y cristal. Es prueba de que cuando elegimos confiar, cuando elegimos creer en la bondad de otros, podemos lograr lo imposible. Es prueba de que ninguna especie, sin importar cuán poderosa, puede hacer sola lo que podemos lograr juntos. Pero también es un recordatorio», continuó, «un recordatorio de que esta unidad no es automática. Requiere que cada uno de nosotros elija la cooperación sobre el conflicto cada día. Requiere que veamos más allá de nuestras diferencias y reconozcamos lo que compartimos. El deseo de seguridad, el amor por nuestras familias, la esperanza de un futuro mejor». Jake hizo una pausa, sintiendo la emoción amenazando con abrumar su voz. Chris Sanders saltó al agua para salvar a una niña, porque vio a alguien en peligro y supo que tenía que ayudar. La reina Vexara reunió a una flota porque escuchó desesperación en mi voz y supo que tenía que responder. Y ahora, todos ustedes están aquí porque entienden que el futuro que queremos no se construye solo.
se construye juntos. Así que declaro esta estación abierta, no como monumento a lo que fue, sino como promesa de lo que será. Un lugar donde cada especie es bienvenida, donde cada voz es escuchada, donde la esperanza vive. El aplauso fue ensordecedor, resonando a través de kilómetros de corredores y cámaras. Pero Jake apenas lo escuchó. Estaba mirando a Lisa, a Ben, a Kate, a Chris, que finalmente se había recuperado lo suficiente como para asistir a la ceremonia. Estaba mirando a los sobrevivientes de Frontera 7, que habían comenzado esta jornada con él. Y estaba mirando más allá de ellos, a las miles de caras de 100 especies diferentes, todas unidas en este momento de celebración. Bexara le tocó el hombro suavemente. Lo lograste, Jake Morrison. Cambiaste el universo. No, respondió él sonriendo. Lo cambiamos, todos nosotros. Porque cuando un humano llamó, todos respondieron. Y ese es un patrón que espero que nunca se rompa. La fiesta de inauguración duró 3 días, en los jardines de la estación. Jake vio a niños de especies que habían sido enemigas jugando juntos sin pensar en sus diferencias. Vio a académicos compartiendo conocimientos que habían guardado celosamente durante generaciones. Vio a comerciantes haciendo tratos que habrían sido imposibles apenas un año atrás. Y en el centro de todo, vio esperanza. Real, tangible y creciendo cada día. Pero Jake sabía que el trabajo apenas comenzaba. El universo todavía tenía sus problemas. Todavía había conflictos que resolver, heridas que sanar, prejuicios que superar. Pero ahora tenían algo que no habían tenido antes. Tenían prueba de que era posible. Prueba de que cuando las especies elegían trabajar juntas, podían lograr milagros. Y todo había comenzado con una simple llamada de ayuda. Tan una llamada que resonó a través del universo y encontró respuesta en los corazones de 1.000 millones de seres. Una llamada que demostró que la mayor fortaleza de la humanidad no era su tecnología o su número, sino su fe inquebrantable en que había bondad en el universo. Y cuando pediste ayuda con esa fe, el universo respondía. Siempre.